Capítulo séptimo. Explicación literal de la quinta palabra. Tengo sed. La quinta palabra que encontramos en San Juan es tengo sed, pero para entenderla tenemos que añadir las palabras precedentes y subsiguientes del mismo evangelista. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. El significado de estas palabras es que nuestro Señor deseaba realizar todo lo que sus profetas, inspirados por el Espíritu Santo, habían predicho sobre su vida y su muerte. Ya todo se había realizado, excepto el haber mezclado hiel con lo que iba a beber, de acuerdo a lo que está en el Salmo 69. Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre. Por eso, para que la escritura se realice, es que gritó con fuerte voz, tengo sed. Pero, ¿por qué para que fueran cumplidas las escrituras? ¿Por qué no más bien porque realmente estaba sediento y quería calmar su sed? Un profeta no profetiza con el propósito de que se cumpla aquello que se predice, sino profetiza porque ve que aquello que profetiza se va a cumplir y por eso lo predice. Consecuentemente, el hecho de prever o predecir algo no es el motivo para que esto ocurra, más bien el evento que va a ocurrir es la causa por la que puede ser prevista o predicha. Aquí tenemos abierto ante nuestra vista un gran misterio. Nuestro Señor sufrió desde el comienzo de la crucifixión una sed de lo más dolorosa, y esta sed siguió creciendo, de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos que tuvo que soportar en la cruz. Pues el derramamiento de una gran cantidad de sangre seca a la persona produce una violenta sed. Yo mismo una vez conocí a un hombre que tenía varias heridas y consecuentemente había perdido mucha sangre, y que solo pedía algo para beber, como si no le importaran sus heridas, sino solo su terrible sed. Lo mismo es relatado de San Eméramo, mártir, quien estaba atado a una estaca, cruelmente torturado, y de lo único que se quejaba era de la sed. Pero Cristo había sido arrastrado de un lado a otro por la ciudad, y desde la flagelación en la columna había sangrado copiosamente esa sangre que durante la crucifixión fluía de su cuerpo, como de 4 fuentes, y este desangramiento continuó por varias horas. No habrá experimentado una sed violentísima, sin embargo soportó esta agonía por 3 horas en silencio, y lo pudo haber soportado hasta la muerte que estaba tan próxima. Entonces, ¿por qué se mantuvo silente sobre este asunto durante tanto tiempo, y al momento de la muerte pronunció su sufrimiento clamando «Tengo sed»? Porque era la voluntad de Dios que todos nosotros sepamos que su Hijo único había sufrido esta agonía. Y así nuestro Padre Celestial quiso que sea predicho por sus profetas, y también quiso que nuestro Señor Jesucristo, para dar un ejemplo de paciencia a sus fieles seguidores, reconociera que sufrió esa intensa agonía al exclamar «Tengo sed». Esto es, todos los poros de mi cuerpo están cerrados, mis venas están resecas, mi paladar está reseco, mi garganta está reseca, todos mis miembros están resecos. Si alguien desea aliviarme, deme algo de beber. Consideremos ahora qué bebida le fue ofrecida por los que estaban cerca a la cruz. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron una esponja a una rama de hisopo empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Oh, qué consolación, qué alivio. Había allí una vasija llena de vinagre, una bebida que tiende a hacer que las heridas duelan y que apura la muerte. Por este motivo estaba ahí, para hacer que los que estaban crucificados mueran más rápidamente. Al tratar ese punto, San Cirilo dice con razón, en vez de algo refrescante y aliviante, le ofrecieron algo que era doloroso y amargo. Y si consideramos lo que San Lucas escribe en el Evangelio, todo esto se vuelve todavía más probable. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. A pesar de que San Lucas dice esto de nuestro Señor justo después de que fue clavado a la cruz, no obstante podemos creer piadosamente que cuando el soldado lo escuchó exclamar «Tengo sed», le ofrecieron el vinagre por medio de la misma esponja y rama que burlándolo ya le habían ofrecido. Concluimos que al principio, un poco antes de su crucifixión, le presentaron vino mezclado con hiel, y al poco tiempo de la muerte le dieron vinagre, una bebida de lo más desagradable para un hombre de agonía,
para que la pasión de Cristo sea de comienzo a fin una auténtica y real pasión que no admitía consolación. Capítulo octavo. El primer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la quinta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. El Antiguo Testamento es comúnmente interpretado por el Nuevo Testamento, pero en relación a este misterio de la sed del Señor, las palabras del Salmo 69 pueden ser consideradas como un comentario al Evangelio. Pues de las palabras del Evangelio no podemos decidir con certeza si los que le ofrecieron vinagre al Señor sediento lo hicieron para aliviarlo o para agravarle su agonía. Esto es, no sabemos si lo hicieron por un motivo de amor o de odio. Como San Cirilo, estamos inclinados a creer el segundo motivo, pues las palabras del salmista son muy claras para requerir una explicación, y de estas palabras podemos sacar una lección, aprender a tener sed con Cristo, de aquellas cosas de las que podemos estar sedientos con provecho. Esto es lo que dice el salmista: espero compasión y no lo hay, consoladores y no encuentro ninguno. Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre. Y así los que un poco antes de la crucifixión le dieron al Señor vino mezclado con hiel, de la misma manera que los que ofrecieron a nuestro Señor crucificado vinagre, representan a los que reclama cuando dice: espero compasión y no la hay, consoladores y no encuentro ninguno. Pero tal vez alguien podría preguntar: ¿no se afligieron con él auténticamente y de corazón su Santísima Virgen Madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, y el apóstol San Juan que estaban al pie de la cruz? ¿No se afligieron realmente con él, lamentando su suerte aquellas santas mujeres que siguieron al Señor hasta el monte Calvario? ¿No estaban los apóstoles en un estado de tristeza durante todo el tiempo de su pasión, como predicó Cristo? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Todos estos se afligieron y realmente se afligieron, pero no se afligieron junto con Cristo, pues el motivo y causa de su tristeza era bien distinta del motivo y causa de la tristeza de Cristo. Nuestro Señor dijo: espero compasión y no la hay, consoladores y no encuentro ninguno. Ellos se lamentaban por el sufrimiento corporal y muerte de Cristo, pero Él no se lamentó de esto más que por un momento en el jardín, para probar que era realmente un hombre. ¿No había dicho: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, y nuevamente, si me amarais os alegraríais de que fuera el Padre? Entonces, ¿cuál fue la causa de la tristeza de nuestro Señor en la que no encontró nadie que la acompañara en su pesar? Era la pérdida de las almas por las que estaba sufriendo. ¿Y cuál era la fuente de consuelo que no pudo encontrar en nadie, sino la corporación con él en la salvación de aquellos que tan ardientemente esperaba? Esto era el único alivio que le anhelaba, esto deseaba, estaba hambriento, sediento de esto, pero le dieron hiel por comida y le dieron vinagre por bebida. El pecado está representado por la amargura de la hiel, que nada puede ser más amargo para el gusto. La obstinación del pecado está representado por la acidez y el agresivo hedor del vinagre. Entonces Cristo tenía una auténtica causa para su tristeza cuando vio por ladrón convertido, no solo por otro que permaneció en su obstinación, sino aparte innumerables otros, cuando vio que todos sus apóstoles se escandalizaron de su pasión, que Pedro lo había negado, que Judas lo había traicionado. Si alguien desea confortar y consolar a Cristo hambriento y sediento en la cruz, lleno de pena y pesar, que primero se manifieste verdaderamente penitente. Déjenlo detestar sus propios pecados, y entonces junto con Cristo, déjenlo tener un hondo pesar en su corazón, porque tan gran número de almas mueren diariamente, a pesar de que todas podrían ser fácilmente salvadas, si sólo utilizaran la gracia que Él ha comprado para ellos al redimirlos. San Pablo era uno de esos que se afligía con el Señor cuando en la carta a los romanos dice: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua del Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial. Con esta máxima no pudo el apóstol mostrar con mayor intensidad su ardiente deseo de la salvación de las almas, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo. Quiere decir, según lo que dice San Juan Crisóstomo en su obra sobre la compunción del corazón, que se sentía tan excesivamente afligido por la maledicencia de los judíos, que quería, si fuese posible, ser separado de Cristo por el bien de su gloria.
no deseaba ser separado del amor de Cristo, pues sería contradictorio con lo que dice en otra parte de la misma epístola. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sino la gloria de Cristo, prefiriendo ser privado de la participación en la gloria de su Salvador a que su Señor sea privado del fruto adicional de su pasión, que vendría de la conversión de tantos miles de judíos. Él verdaderamente se afligió junto con el Señor y consoló el pesar de su divino Maestro. Pero cuán escasos son los imitadores de este gran apóstol hoy en día. Primeramente, muchos pastores de albas están más afligidos y se reducen o pierden las rentas de la iglesia, que si un gran número de almas se pierde por su ausencia o negligencia. San Bernardo dice, refiriéndose a algunos, soportamos el detrimento que Cristo sufre con más ecuanimidad que lo que deberíamos soportar nuestra propia pérdida. Balanceamos nuestros gastos diarios con la entrada diaria de nuestras ganancias y no sabemos nada de la pérdida que ocurre en el rebaño de Cristo. No es suficiente que un obispo viva santamente y se empeñe en su conducta privada a imitar las virtudes de Cristo, a no ser que se empeñe para que los que están en sus manos, o mejor dicho sus hijos, sean santos y trate de guiarlos, haciendo que sigan los pasos de Cristo hacia el gozo eterno. Entonces que los que desean sufrir con Cristo giman con Cristo, y para compadecerse de Él, cuiden su rebaño, nunca desamparen sus ovejas, más bien diríjanlas por la palabra y guíanlas con su ejemplo. Cristo también puede reclamar razonablemente de los laicos por no afligirse con él ni aliviarlo. Y si cuando estaba colgado de la cruz expresó su pesar por la perfidia y la obstinación de los judíos, por quienes su esfuerzo se perdió, por quienes su tormento fue ridiculizado y por quienes la preciosa medicina de su sangre fue desperdiciada insanamente. ¿Cómo será esa expresión observando, no desde la cruz, sino desde el cielo, a aquellos que creen en Él y no lucran nada de su pasión, pisan su preciosa sangre y le ofrecen hiel y vinagre al aumentar diariamente sus pecados, sin pensar en el juicio final o temer el fuego del infierno? Se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Pero ¿no es acaso esta alegría transformada en tristeza, leche, hiel y vino en vinagre, que los que por la fe y el bautismo han nacido en Cristo, y que por el sacramento de la reconciliación han resucitado de la muerte a la vida, si en poco tiempo vuelven a matar su alma al recaer en pecado mortal? La mujer cuando va a dar luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo del que ha nacido un hombre del mundo. Pero ¿acaso no es doblemente afligida la madre si el hijo muere inmediatamente después del nacimiento, o nace ya muerto? Tanto trabaja por su salvación confesando sus pecados, tal vez incluso ayunando y dando limosna, pero su afán es en vano y nunca obtienen el perdón de sus pecados, pues tienen una falsa conciencia o son responsables de la ignorancia culpable. Estos trabajos y el trabajo inútil, ¿no es acaso una aflicción doble para ellos mismos y para sus confesores? Tales personas son como enfermos que aceleran su muerte usando una medicina amarga que esperan que los cure, o como un jardinero que soporta un gran sufrimiento por sus viñedos y tierras y que pierde todos los frutos de su cuidado por una tormenta repentina. Estos son los males que debemos deplorar, y cualquiera que gima y que es afligido con Cristo en la cruz, y cualquiera que se empeñe con toda su fuerza en aminorarlos, alivia las penas y el pesar de nuestro Señor crucificado, y participará con Él en el gozo del cielo, y reinará para siempre con Él en el reino de su Padre celestial.